Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. ¡Feliz Navidad! Es lo primero que les tenemos que decir de esta espadaña en este viernes 26 de diciembre, después de lo que ha supuesto el día de la Navidad y con todo lo que ello conlleva. Y en este nuestro programa, pues que resuena en villancicos, en la alegría, en el gozo del niño recién nacido, tenemos un mensaje, y es el mensaje de esta campaña de Navidad que todos los años saca Radio María para hacer posible que la radio resuene como los villancicos por todas partes del mundo, y no solamente en un periodo de Navidad, sino todavía algo más durante todo el año. Así que pues muchas gracias por vuestra audiencia, por vuestra colaboración, por vuestros donativos, en fin, por vuestras llamadas, intercambios, donde nos sentimos alentados a seguir poniendo voz, alma y corazón en estos nuestros programas en Radio María y en La Espadaña. Y en este último viernes, como siempre, que tenemos dedicado a la figura de la vida y obra de San Juan de la Cruz, máxime que hemos estrenado también año jubilar de San Juan de la Cruz y con la presencia de María Ángeles Álvarez. Pero antes de entrar en nuestro programa, vamos a escuchar esta comunicación tan importante de lo que supone la campaña de Navidad que hace posible que estemos escuchando Radio María. Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles de Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010, a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad. Una alegría escuchar esta música y esta invitación a seguir haciendo posible Radio María a través de lo que supone la campaña de Navidad. Y ahora pues damos paso a nuestro San Juan de la Cruz. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, un saludo navideño para todos. Claro, que ya es Navidad. Se siente en el ambiente, ¿a que sí? Sí, sí. Nos hace pensar, María Ángeles, cómo debió de pasar San Juan de la Cruz las Navidades. Desde en esos conventitos recién fundados, desde ese estar a lo mejor en camino, de paso hacia un lugar, porque claro, el caminar de un sitio para otro conllevaba semanas, días, jornadas. Y además que hemos dejado San Juan de la Cruz, pues saliendo de Lisboa del capítulo general y con un nuevo encargo, vicario provincial de Andalucía de la nueva orden reformada. Sí, y que realmente él, pues lo más importante era este trabajo como vicario, ir de un lado para otro, y que probablemente en su cabeza tampoco estaba dónde iba a pasar las Navidades, o sea, dónde caía. Menos mal que la llevaba en su corazón, que eso es lo más importante. Quizás no había como hoy en día tanto adorno, tanta decoración, tantos belenes, en fin, y lo más importante pues lo llevaba, que era el niño Dios. Exactamente, siempre en su alma y siempre con esa, no sé, con esa hondura de pensamiento y de sentimiento, ¿no? Y de amor que él tenía por el niño Dios y que nos lo ha transmitido pues en toda su obra y en toda su vida, ¿no? Santa Teresa es famosa de cómo ambientaba estos tiempos, con la alegría, con la musicalidad,
en fin, con la inventiva. Yo creo que San Juan de la Cruz era un poco también de la escuela. Sí, pero no tanto. Él No, eso realmente, sí, cuando eso es leemos cierto. la subida a Monte Carmelo, cuando él habla de cómo hay que quitar tantas imágenes de nuestros oratorios y de nuestras vidas y dejar la imagen de Dios limpia en nuestro interior, ¿no? Entonces yo creo que él nos habla más del deshacimiento de tantas cosas. Y yo creo, Padre, que en este tiempo en el que estamos con tanto consumismo que nos atrapa, Sí. relacionado con la Navidad, pues toda la enseñanza de San Juan de la Cruz nos viene muy bien. Ese despojo. Despojo y sobre todo dejar en el silencio de nuestra alma para que realmente la palabra de Dios entre y habite en nosotros. Luego ya en su romance, sus poesías, esa poesía sobre el nacimiento, bueno, es preciosa, donde nos va llevando en su arte, su pluma, de lo que supone pues meterte en ese misterio, todo un Dios en medio de nosotros. Porque sabemos que hemos comentado en el programa, pero vamos otra vez a recordar cómo nuestro Padre, nuestro Santo, pues en todos sus viajes, él seguía rezando las horas, él seguía todos los días rezando el oficio de Nuestra Señora de rodillas, que él seguía recitando, cantando los salmos por los caminos de España, en cualquier posada donde parara, en cualquier lugar, llegando a algún sitio, ¿no? Dice, por ejemplo, en algún bosquecillo, en alguna floresta y buscando la corriente de algún riachuelo, dedicándose más libre e intensamente a la oración y contemplación, mirando las flores, el campo, viendo y escuchando el correr del agua. Esto último le encantaba y tonificaba. Así nos dice un testigo. Y hay que pensar que eso no era tan fácil, porque bueno, hoy en día tenemos la aplicación en los móviles y la liturgia de las horas, vamos, pues ahí está, que la leemos en cualquier sitio, aunque sea en la oscuridad, resplandece en la pantalla. Lo que era llevar el breviario, los libros de oraciones en un pequeño morral, con el cual cargaría San Juan de la Cruz en su viaje. Y sobre todo esa contemplación de la naturaleza, ¿no? Como verdaderamente, como si dijéramos el sagrario de Dios, donde Dios habita, donde Dios está. Y cómo esa contemplación, pues que era la oración más intensa que él tenía, mirando las flores, el campo, el agua, que tan importante ha sido siempre para él, ¿no? Entonces esto nos da una lección, como estábamos diciendo, también de desnudez. Y de darle gracias a Dios por la naturaleza que nos brinda y donde Él está. En estos días de invierno propios de lluvias y de vientos, el otro día pasaba por nuestra sierra de Gredos, cerca de Burgondo, por esos arroyos de lo que es el río Alberche y otros que nacen en nuestro Gredos, y recordaba mucho al padre José Vicente Rodríguez, donde él relata en su vida de San Juan de la Cruz pues cosas que, bueno, él investigó, tú bien sabes, muchísimas, y parece como que las vivió así al lado de él. Que a San Juan de la Cruz le gustaba ponerse en una piedra en el río, pero el río a favor de corriente, en vez de en contra, que a veces nos ponemos en contra como para ver mejor así el oleaje que va haciendo, a favor de la corriente y cómo se inspiraba. En fin, que uno lo disfruta con el padre José Vicente Rodríguez. Así que no solo nos imaginemos a San Juan dentro de un convento, en una clausura, en una iglesia. Yo creo que nos la imaginamos también, y yo personalmente mucho más, en estas imágenes de naturaleza, como está relatando ahora, Padre. Y luego en este año jubilar de San Juan de la Cruz que hemos inaugurado, cuántos lugares hay en nuestra península que hay que visitar, porque están tocados de lo que fue el paso de San Juan de la Cruz, desde Fontiveros, Baeza, Segovia, Úbeda, Córdoba, Mancera de Abajo, Duruelo, y que son todos de un esplendor de naturaleza en su entorno, en la mayoría. Sí, que nosotros vamos de un sitio a otro y vamos en el coche y vamos viendo qué bonito es este paisaje o este camino, estas montañas, pero hay que pensar que nuestro padre iba andando, como hemos dicho, Sí. Y que por tanto tenía una relación directa con todo aquello, se empapaba, ¿no?, del amor de Dios en cada cosa que él veía. Y no sé, es realmente la vida de nuestro santo, yo creo que nos ayuda muchísimo a vivir y a disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor y de todo aquello que Dios nos regala y que en donde está realmente su amor. En este sentido, María Ángeles, y tú lo has visto en un santuario que tenemos fuera aquí de Ávila, Nuestra Señora Sonsoles, precioso, bonito, añejo del siglo XV,
hemos querido hacer un homenaje, un recuerdo a uno de los grandes peregrinos, San Juan de la Cruz, estando el santuario a pie de la carretera de Toledo, un camino obligado para ir hacia Toledo. Pues cuántas veces San Juan de la Cruz debió de pasar por ese sitio, recrearse en esas fuentes. El poema de la fonte, vamos, brota de tantas fuentes por las cuales San Juan de la Cruz pasó y vivió interiormente, y también lugares donde pues entraba para rezar el breviario, como podía ser el Santuario de Sonsoles y tantas otras ermitas esparcidas por los caminos. Seguramente estuvo en Sí. la ermita de Sonsoles, padre. También sabemos que nuestro santo no solamente iba pasando por los caminos, iba rezando sus oraciones, sino que él iba realmente edificando a las almas. Hemos visto en el programa anterior y seguiremos viendo cómo iba ayudando a los mesoneros, a los venteros, a toda la gente que tenían alrededor. Algunas de los testigos nos dicen que estos venteros, mesoneros, que conocieron al santo, decían que este padre huele a santo. Es decir, Sí. ¿cómo trataría a la gente? Es decir, ¿cómo les edificaría interiormente para que una persona... Porque ahora sí sabemos que era santo, pero en aquel momento era un padre más, un fraile más que pasaba por allí. Pensemos que San Juan considera la vida espiritual como un camino, ¿no? Quizás inspirado en todo esto de lo que estamos hablando. Él que llevaba tantos kilómetros encima y que estaba tan cansado y tan dolorido, pues decía que en el monte de la perfección, en esta imagen de la que ya nos hemos referido en otro programa y que viene a sintetizar su pensamiento y toda su teología, ¿no? Decía que has de ir por donde no sabes, posees, gustas y eres en lo que, o sea, has de ir por donde no sabes y que debes de ir por lo que no posees, por lo que no gustes, por lo que no eres. Es decir, el camino de la negación en esa noche oscura del alma. Muchas veces el camino de la vida, Padre, es así, es para muchos de nosotros o para todos en algún momento una noche oscura, en la que se nos ponen a prueba nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra calidad, porque nos encontramos realmente abatidos, ¿no? Y tenemos que pensar en esta enseñanza de San Juan, ¿no? Es decir, tienes que continuar tu vida, es un camino en el que pasarás momentos difíciles, pero en los que siempre estás acompañado por el Señor y que debes de ir por ahí, ¿no? Por ese camino estrecho, por esa senda tortuosa, en donde lo que somos ahí parece que se refuerza siempre, si dejamos al Señor que esté en nuestra vida. Así que es el caminante que para ir a nuevas tierras no sabidas ni experimentadas, cuando camina, no guiado por lo que sabía antes, sino en dudas y por el dicho de otros, y claro está que éste no podía venir a nuevas tierras, ni saber más de lo que antes sabía, sino que fuera por caminos nuevos, nunca sabidos y dejados los que sabía. Es decir, esto es un texto de San Juan en el que nos viene a decir esto, que vamos a ir. Sin duda la vida nos va a llevar por nuevos caminos y que nos van a crear dudas, nos van a crear problemas, ¿no? Muchas cosas que no sabemos, pero que tenemos que seguir adelante, que tenemos que ver que la vida es eso, ¿no? Y que nos anclemos a estas virtudes, ¿no? A la esperanza, a la fe y a la caridad para poder seguir avanzando. Porque sabemos que San Juan en este momento, pues por el capítulo de Pastrana, dejó de ser el prior de los mártires en 1585 y después fue nombrado vicario provincial de Andalucía. Entonces ahí tenía pues conventos de frailes como La Peñuela, La Carolina, Jaén, El Calvario en Jaén, Baeza, Granada, La Fuensanta en Murcia, Daimiel, Los Remedios de Sevilla, Málaga, Guadalcázar en Córdoba. Todos estos son de frailes. Y también ha recogido a las monjas. Todo esto para que veamos que iba de un lado para otro. El itinerario que tenía a pie. Lo he escrito porque dentro ¿Y de las de este monjas camino cuáles tenía? veas Sevilla, Granada, Málaga, Sabiote en Jaén y Caravaca. Los que nos están escuchando y son de estas localidades y que viajan, se pueden llegar a imaginar lo que va a ser eso yendo de camino a pie en ese tiempo por caminos que no existían.
Yo cuando estaba recogiendo todo esto, padre, digo, si hubiera sido esto hoy día, yo me pasa a tener que atender a todos estos lugares, incluso con los medios de hoy en día, el teléfono, internet, tal, estaría como loca, porque cuando no sería una cosa tendría un problema en otro lado. Y digo, ¿y cómo San Juan podía atenderlos a todos? Podía ir andando de un lado para otro, todo andando. ¿No? Las cartas, por supuesto, en aquella época eran verdaderamente instrumentos para poder ayudar, ¿no? Pero bueno, que lo pongamos todo en el siglo XVI, ¿no? Sí. Tiene un mérito impresionante, porque claro, las facultades que tenían los vicarios pues era visitar, corregir y ordenar, es decir, no solo visitar, hola, ¿qué tal estáis?, sino también ver qué problemas había y corregir los desvíos que podía haber, tanto de organización como de problemas con algún hermano o hermana, y ordenar un poco la vida, es decir, que eran cosas realmente importantes de muchos lugares, ¿no? Y luego tenía que informar, lógicamente, al provincial de todas y cada una de las casas y de lo que estaba ocurriendo, con lo cual también toda la parte epistolar en relación con la dirección de la orden era algo muy importante. Iba, por tanto, corriendo de una casa para otra. Sabemos, por ejemplo, que en febrero del año 1586, pues estaba en Caravaca, y tuvo que salir con urgencia hacia Beas, ¿no? Porque allí en Beas estaba muriendo una monja muy especial para el santo, que era Catalina de Jesús, ¿no? Nos cuentan las crónicas que nuestro santo intuyó que se iba a morir en la distancia. Sabemos esto de San Juan, ¿no? Que tenía esta... Hoy sucede que, claro, como tenemos WhatsApp, tenemos móviles, pues nos es fácil de alguna manera comunicarnos y percibir cómo está la situación. En ese tiempo, ciertamente lo que está diciendo María Ángeles era toda una intuición de espíritu y profética. Sí, pero que ya lo hemos visto en San Juan varias veces, ¿no? Que tenía esta capacidad de discernir, ¿no? Que le iba a pasar a alguien, ¿no? Y entonces sintió el momento y cuando estaba... esta hermana, cuando estaba muriéndose, pues esta hermana, ¿qué es lo que pidió a su comunidad, no? Pues que le leyesen el principio del cántico: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? San Juan le escribió del puño y letra suyo pues una relación, un obituario para la monja que quería tanto. Bueno, pues esto también lo he recogido porque me ha parecido muy bonito, padre. Yo creo que es el poder oír el cántico espiritual en esos momentos finales de la vida. Qué bonito debe ser. Sí. ¿No? ¿Qué más se puede oír que realmente nos ayude, ¿no? a ver la Luego, vida más como... en ese tiempo, María Ángeles, ¿cuántas veces quizás esta carmelita pues lo llegó a comentar con su autor, con San Juan de la Cruz? ¿Cuánto intercambio pudo haber espiritual de lo que suponía esos versos? Sí, como estos versos pues nos ayudan a todas las personas en muchos momentos de la vida. Cuando lees estos versos, padre, depende del momento de la vida en el que estés, los vas a leer y los vas a interpretar de una manera o de otra. Manera, sí. Siempre tienen ese valor universal, por eso podemos considerar la poesía de San Juan de la Cruz como un tesoro para la humanidad. Es que en cada momento de la vida, ¿no? Lo leemos, lo interpretamos de una manera y siempre nos llega a lo más hondo del alma. Bueno, te llama la atención cómo a nivel musical hay las más diferentes interpretaciones. Sí. Incluso hoy actualmente anda esas de Rosalía, los místicos. Todo el mundo, ¿no? En fin, lo interpreta. Que siempre fuente de inspiración. Fuente de inspiración. Hasta ahora que estamos este año a jubilar, lo que supuso para Salvador Dalí el verse con ese Cristo dibujado de San Juan de la Cruz. Uh-huh. También atendía a los frailes, ¿no? Por ejemplo, él llevó a cabo la fundación de los frailes de Córdoba. Se hospedó mientras hacía los trámites para poder abrir la casa, una casa que les había dejado el deán don Luis Fernández de Córdoba y Mendoza, que morirá luego como arzobispo de Sevilla. Les hace la donación de una ermita que estaba dedicada a San Roque y San Julián, y le entregaron la ermita y las casas. Y también se hizo en estas casas pues una hermandad perpetua entre frailes carmelitas y los cofrades, ¿no? Es decir, aquí vemos cómo
también esta integración de la Orden del Carmelo Descalzo con la religiosidad del momento popular, es decir, cómo se puede perfectamente llevar a cabo esta integración, ¿no?, entre esta orden o cualquier orden, ¿no?, y toda esta devoción, ¿no?, que todavía hoy en día podemos vivir y ver en tantas cofradías, ¿no?, y cómo unos y otros se pueden ayudar. Y se pueden apoyar mucho, y me ha parecido un dato muy interesante para poderlo decir. El día 28 de abril de este año 1586, pues el santo toma posesión de las casas y la ermita. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, yo he recogido una frase que define muy bien lo que suele hacer nuestro santo en estos momentos. Dice una fuente: entró y cortó las ramas de los árboles y echó una piedra en el pozo. Es que le define completamente, padre. Voy a cortar esto, hay que podar esto y voy a ver cuánto agua tiene este pozo. Voy a tirar una piedra para ver cuánto hondo. O sea, ¿no? Le define como esta parte práctica que también tenía nuestra santa. Es decir, bueno, allá lo tenemos, bien. Vamos a tener también toda esta edificación espiritual, pero también vamos a hacer la casa. Vamos a ver cómo salimos adelante. Se denota, y hemos estado relatando a lo largo de nuestro programa dedicado a San Juan de la Cruz, digámoslo así, este hombre de campo, sí, que nació en nuestra muralla, en esta meseta castellana, en Fontiveros, y que se crió en ese entorno de lo que supone el valor de un pozo, de lo que es el agua, en fin, entendedor era por naturaleza. Y también esta afición que tenía a ser obrero, sí, que le venía pues de siempre, ¿no? Entonces, pues en cuanto llegó ahí, pues se pusieron a hacer las obras de reacondicionamiento de la ermita y de la casa. Pero bueno, lo hicieron con tal premura, lo hicieron de esa manera que se le cayó una pared encima a nuestro Santo Padre. Y creían que estaba muerto, que estaba debajo. O sea, se debió de meter ahí a construir sin ver si realmente aquello como estaba, ¿no? Y lo hallaron, después de haber quitado muchas piedras y tierra, en un rincón del aposento, riéndose y diciendo que había tenido puntales y que la capa blanca, su capa de fraile carmelita descalzo, sí, le había protegido. Que había sido pues un poco como una especie de tienda de campaña, ¿no? Que le había protegido, bueno, y sobre todo, bueno, pues esa alegría que él tenía, ¿no? Decir, bueno, yo creo que él sabía que no era su momento también, padre. Una especie de airbag, así del coche que le salió en la capa y le protegió de los pedruscos que caían de la pared. Pero los golpes y las magulladuras nos imaginamos que ahí estuvieron presentes. Bueno, la inauguración oficial se hizo el día 18 de mayo y la casa se convirtió enseguida en una casa de formación y de noviciado. Y manda a Fray Martín a que vaya a llevar a 7 novicios a Sevilla. Y bueno, ¿qué es lo que les dice? Vayan ustedes a Sevilla. Y entonces dice el pobre Fray Martín: bueno, padre, denos algo para el camino. Y dice, no, ustedes tiren, que la providencia les proveerá, ¿no? Les dicen, tenga confianza en nuestro Señor, que su majestad lo remediará. Así, por donde iban pasando, pues les iban dando algo de dinero, les iban acomodando y les iban ayudando en todo. Y cuentan las crónicas que este padre tan incrédulo, que cuando salió iba diciendo, pero bueno, ¿cómo nos manda Fray Juan así de esta manera, sin nada, con una mano delante y otra detrás? Tan desprovistos. Pues dicen las crónicas que cuando Fray Martín llegó a Córdoba tenía más de 300 reales. Bueno. y bueno, al comentárselo al santo, pues le dijo, quisiera que vinieran más santos y no con tantos dineros, como diciendo, bueno, venga, vienen ustedes con muchos dineros, pero a mí lo que me interesa es la santidad de todos ustedes. Y le dijo, vamos a ver, Fray Martín, si usted viene con todos estos dineros es que ustedes han ido pidiendo por el camino. Esto no ha sido limosna. Es decir, vamos a ver, de limosna a lo mejor, de que te den algo sin haberlo tú pedido, yo creo que por aquí no va. Bueno, como vemos, es un poco, como se diría hoy en día, un zasca en toda regla que le dio a este pobre fraile. Es sí, que, pero de todas maneras pensemos lo que cualquiera de nosotros haríamos si nos mandan así sin nada, ¿no? Es decir, venga, a caminar por los caminos de Andalucía sin nada absolutamente para poder subsistir.
Sí, hay cierta modalidad que está entrando en la vida religiosa y algunos se anima en ámbitos, por ejemplo, el Camino de Santiago. Decir, mira, pues me voy solo, voy a la Providencia y a ver qué depara. Y bueno, por lo general lo que he escuchado les ha salido bien. No han venido con 300 reales, pero vamos, que han sobrevivido. Que han sobrevivido. En este momento también pues se produjo el traslado de las monjas descalzas de Sevilla a otra casa. Ya sabemos que las monjas compraron una casa que decía que era muy principal, que costó 14.000 ducados, aunque realmente costó más de 20.000, y que allí se llevó a cabo este traslado de la casa que había sido ya fundada anteriormente y que por Santa Teresa, y que ya sabíamos que les había dado muchos problemas, y que simplemente lo digo en este momento para decir un poco cómo iban las cosas tanto de frailes como de monjas en este momento. Nos quedamos con ganas de más, como siempre, María Ángeles, pero bueno, lo dejamos aquí, que el tiempo se nos va y además nos tenemos que despedir de nuestros oyentes porque estamos en el último programa de este año 2025 con el cual cerramos, en unos días, el año jubilar dedicado a la esperanza, abierto por el Papa Francisco, culminado ahora con el Papa León, en fin, todo es gracia. Y por si fuera poco, cerramos un año jubilar y se abre otra puerta de año jubilar, que es el año jubilar dedicado a San Juan de la Cruz. Así que bueno, yo creo que hay mucho para meditar en este final de año. Y todos nuestros oyentes que siguen todo lo que vamos aquí contando, ¿no? Que van conociendo a San Juan, que le van queriendo, le van teniendo más devoción, pues yo creo que como una especie como de algo que podemos pedirle al año nuevo, que siempre el año nuevo hay como los propósitos de año nuevo, ¿no? Que es algo muy bonito. Pues yo les sugiero a nuestros oyentes que visiten los lugares de San Juan que tengan cerca o que hagan un pequeño viaje, no hay que pero que vayan con tiempo, que no vayan como turistas, por favor, que vayan como verdaderamente como peregrinos, que se sienten, que dejen estar ahí con él un tiempo, en esos sitios que son todos mágicos, especiales, llenos de la presencia de nuestro santo, que ya vimos que levantó las paredes de allí, que probablemente limpió el pozo que estuviera por allí. Y también que hagan algo muy bonito, que es leer sus cosas y dejar que, como hemos dicho, ¿no? Que cada momento de la vida que lo lean les va a decir algo diferente. Aunque ya hayan leído el cántico muchas veces, que lo vuelvan a leer, que lean los comentarios del cántico, que lean cualquier texto de San Juan, porque seguro que van a encontrar ahí esa fonte que emana y corre, aunque sea de noche en su vida. Muy bien, pues María Ángeles, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y hasta el próximo programa, Dios mediante. Llegamos así a nuestro final del programa y del año y a su vez la invitación que hemos tenido de lo que supone la colaboración con Radio María en esta campaña de Navidad que hace posible que la radio siga resonando en tantísimos lugares, que el Señor nos haga recordar las maravillas que ha hecho con nosotros en este año que estamos cerrando y por otro lado con esa perspectiva del nuevo año y año jubilar de San Juan de la Cruz, les decimos desde aquí, Ávila, el Monasterio de la Encarnación, donde vivió San Juan de la Cruz 5 años, feliz nuevo año 2026. Hasta el próximo año, en el primer programa de este viernes primero del próximo año. Aquí les esperamos en Radio María, en La Espadaña. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.